Ahora, dice el rendimiento de la inversión de acciones. Nos dice que cuando se adquieren acciones, el fin primordial es el obtener un ingreso por esta inversión. Entonces, recuerde que el monto por adquirir es menor al 25% del total de las acciones. Pues si no es así, se podría buscar además de ingresos, el control de la empresa. Ya ese es un tema distinto, ¿verdad? Como Disney, que buscó el control de Marvel, el control de Lucasfilm para lo que es de Star Wars y todo eso. Ahora, el ingreso que vamos a obtener por parte de las acciones se llama dividendos. Ahora, ¿qué es un dividendo? Por ejemplo, digamos que usted tiene acciones de una empresa como la Coca-Cola y que la Coca-Cola, por ejemplo, haya dejado 10 millones de colones de utilidad y diga, bueno, de esos 10 millones vamos a repartir 5 en dividendos. Quiere decir que las utilidades que ellos generaron, una parte se va a quedar dentro de la empresa para utilizar en inversión y demás, y otra parte la que van a repartir entre los socios. Ahora, esos 5 millones que ustedes le van a dar que van a repartir de dividendos, no todos son suyos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 15% de las acciones, entonces estaríamos hablando de que 5 millones por el 15% son 750,000 colones. ¿Cuándo se decreta eso? Bueno, en el momento en que hayan estados de resultados. Entonces, lo usual es que hayan dividendos una vez al año. La fecha en que se decretó usualmente no es la misma que cuando usted los va a cobrar, y eso lo vemos más adelante. Ahora, la empresa en la que se invirtió en acciones paga dividendos a los accionistas. ¿Estamos claros con eso? Siempre que se cumpla lo siguiente, y tenemos dos puntos muy importantes. El primer punto es que exista utilidades retenidas, o sea, que la empresa haya tenido utilidades netas en periodos anteriores. Estuvimos hablando de Epic Games, ¿se acuerdan? Que era una empresa que ha tenido más inversión que ventas, por lo tanto lleva unas pérdidas considerables, pero que lo que están haciendo es invertir, están haciendo una inversión a futuro. Que Epic Games es la que desarrolla el juego de Fortnite y otros juegos, y muchos los está tirando de forma gratuita en su plataforma. Entonces, si yo soy un accionista de Epic Games, no puedo esperar tener dividendos mientras la empresa tenga pérdidas. Tiene que haber, y ojo, utilidades retenidas. O sea, quiere decir que si en el año 2021 Epic Games genera utilidades, pero en los demás años ha tenido pérdidas, tengo que esperarme hasta el 2022, cuando ya en el 2022, si vuelve a tener utilidades, ya voy a tener utilidades retenidas de periodos anteriores. Entonces, ahí sí, en el 2022 sí puedo repartir dividendos de ese dinero que se obtuvo ese año. Ese es una consigna. Por eso es que mucha gente lee, cuando los accionistas van a adquirir acciones de una empresa, revisan los estados financieros, piden los estados financieros, así ven si la empresa ha venido generando utilidades o pérdidas y por qué se han tenido esos movimientos y demás. Ahora, un punto importante también y que debemos tomar en cuenta es que el 51% del capital en la asamblea de accionistas decida repartir dividendos. Y ojo,
51% del capital. No es que si somos 10 personas, 6 tienen que votar a favor, no. Si somos 10 personas y una de esas personas tiene el 51% de las acciones, lo que esa persona diga, se hace. Por eso es que lo que nosotros vemos en este tema es cuando se compra menos del 25%. Porque si usted compra el 51%, usted tiene que estar metido en la empresa. O nombrar a darle algún poder generalísimo a alguna persona que sea la que tome las decisiones en esa empresa a nombre suyo. ¿Por qué? Porque los demás accionistas pueden ser 9, pero si tienen solo el 49%, ellos pueden reunirse, pasar semanas haciendo estrategias y todo, que si a la hora de la votación yo digo que no, no se va a realizar. Entonces, lo ideal es que los accionistas mayoritarios estén dentro de la empresa. Y si no, el encargado. Pero no pueden faltar ahí. Entonces, resumiendo esto, en el momento en que usted adquiere acciones de otra empresa, usted no tiene certeza de nada, no sabe el monto ni el momento en que se van a recibir dividendos generados por la inversión en esta. Usted no sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque no es un monto fijo que le van a dar a usted por año, no es todos los años fijos. Entonces, son muchas las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para saber si nos va a tocar o no. Porque puede que una empresa haya tenido utilidad en los últimos 5 años, que si yo revisando los estados financieros veo que nunca han decretado dividendos, ya ahí tenemos un detalle a tomar en cuenta. Si a eso nunca ha pasado, bueno, ¿qué me dice a mí que eso vaya a pasar de ahora en adelante? ¿Por qué no se han decretado dividendos? Entonces, todo eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, vamos a ver un ejemplo de eso precisamente. Cuando se generan rendimientos, ¿cuál es el proceso contable? Ahora, vean que acabamos de repasar lo que fue el ejemplo de Casablanca, de cuando compramos las acciones por 510,000. ¿Ok? Recuerden que habíamos dicho que ahí habíamos comprado el 15% de esas acciones. Ahora, dice así, supongamos que el 31 de diciembre de 1995, la empresa El Tucán S.A. decreta dividendos por un total de 100,000. ¿Ok? Eso es lo que van a repartir a todos los socios. Ahora dice, dicho dividendo se decide pagar el 28 de febrero de 1996. Ahora, el 31 de diciembre tomamos la decisión de que se va a pagar esos dividendos, esos 100,000. Pero no los vamos a pagar de una vez. O sea, eso es una decisión que tomó la Junta de Accionistas en ese momento. Y vean que estamos dando prácticamente 2 meses hasta la fecha de pago. ¿Por qué? Muy fácil. El detalle de dar ese tiempo es que los dividendos son un gasto inesperado. Son una salida de dinero para la empresa inesperada. No lo reflejamos como gasto en el estado de resultados, sino que, ¿se acuerdan cuando hacíamos el estado de cambios en el patrimonio? Que ve aumentos y disminuciones en las utilidades retenidas. Un aumento es cuando usted genera utilidades. Una disminución es cuando había pérdida. Pero también tenemos que tomar en cuenta los dividendos como una disminución de las utilidades retenidas. Ahora,
En sana teoría, esos 100,000 salen de las utilidades, por lo tanto es dinero que la empresa tiene disponible. ¿Cuál es el detalle? No sabemos en qué estado se encuentra ese dinero. ¿Por qué? Recuerden, ¿cómo se sacaba la utilidad neta? Era ingresos menos costo de ventas menos gastos igual a utilidad neta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esos ingresos, esas ventas, han sido a crédito? Quiere decir que efectivamente usted tuvo esas utilidades, pero no tiene el efectivo. Tiene un montón de cuentas por cobrar ahí acumuladas. No es lo ideal que un negocio maneje un margen de cuentas por cobrar tan alto ni a tan largo tiempo, pero uno no sabe las condiciones en las que se encuentra la empresa en ese momento. Sobre todo, ¿verdad? Que estamos hablando del mes de diciembre. Es el mes en donde están las ventas más altas y todo lo demás para ciertos negocios. Ahora, ¿qué pasa entonces con esos 2 meses? Esos 2 meses es para que el gerente, la administración de la empresa, todo lo que es la parte administrativa, haya la manera de conseguir el dinero, la liquidez necesaria para realizar ese pago de esos 100,000 a los socios sin afectar la liquidez de la empresa. O sea, no vaya a ser que el pago de dividendos vaya a poner en apuros a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo otro que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer el asiento. Yo no soy el dueño del 100% de las acciones, entonces de esos 100,000 solo me va a tocar el 15% porque yo soy el dueño del 15% de las acciones de esa empresa. Entonces, 100,000 por 15% me da 15,000. Y ahí tenemos el primer asiento. Y ojo, es dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos. Quiere decir que ya el ingreso lo registré. ¿Se acuerdan de los asientos de ajuste? Algo muy parecido. De hecho, es un asiento de ajuste, como si fueran intereses por cobrar. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos. El ingreso ya está registrado, va para el estado de resultados, pero esos dividendos por cobrar es una cuenta por cobrar a mi favor. O sea, nosotros que somos la empresa Casablanca, tenemos acciones en la empresa El Tucán y la empresa El Tucán nos debe 15,000 en dividendos. Eso es lo que dice ese asiento. En el momento en que decretan los dividendos, tengo que hacer ese asiento. Ahora, el 28 de febrero ya van a pagar esos dividendos. O sea, me depositaron a mí en la cuenta o me dieron un cheque, etcétera. Y tengo ese dinero, entonces es efectivo contra dividendos por cobrar. En este caso efectivo quiere decir que nos lo pagaron en efectivo. Si fuera que me lo depositaron, entonces ahí tendríamos la cuenta de bancos, ¿verdad? Ya eso va a depender del medio por el cual me lo hayan pagado. Ahora estoy aumentando el efectivo y esos dividendos por cobrar los estoy eliminando porque era un activo que aumentaba el debe y lo estoy tirando a la vela. Y listo. Ahora, ¿puede ser que decreten y paguen dividendos el mismo día? Muy difícil. Para serle honestos, muy difícilmente la empresa va a decretar y pagar dividendos el mismo día, pero puede ser. Ahora, no me di cuenta que decretaron dividendos y nada más cuando vi fue que me depositaron.
En ese caso, puede hacer efectivo contra ingreso por dividendos. Pero, para serles honesto, el hecho de que una empresa no tenga un control o no tenga notificaciones sobre qué movimientos está teniendo sus inversiones a largo plazo, o sea, que no sepa en el momento en que decretan un dividendo, deja mucho que desear en la parte de control. Entonces no debería pasar, pero si pasa, esa es la opción más sencilla de registrarlo y listo. O hacer los dos asientos, uno detrás de otro. Primero hace el decreto y luego hace el cobro el mismo día. Pero eso es solo como el parche contable. Y hablando de control administrativo, tenemos mucho más que tocar en cuanto a que eso no debería pasar. Ahora, el ingreso por dividendos se clasifica en el estado de resultados después de la utilidad en operaciones, dentro del grupo de otros ingresos. ¿Se acuerda que nosotros veíamos ingresos menos costo de ventas menos gastos igual utilidad neta? Después de la utilidad neta, que básicamente es la utilidad neta en operaciones, van anotados los ingresos por dividendos. No pueden ir en la parte de arriba. ¿Por qué? Muy fácil. Resulta que usted revuelve esos dividendos ahí y tiene una utilidad neta. Y después usted se da cuenta al año siguiente que le está dejando una pérdida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted agarra el estado financiero del año anterior que tenía una utilidad neta y le resta los dividendos, se da cuenta que ahí también tenía una pérdida. O sea, ya lleva 2 años seguidos con pérdida y lo único que ha sostenido el negocio es los otros ingresos. Ya si usted tuvo 2 años con una mala situación en un negocio, eso es como darse uno cuenta que tiene una enfermedad 2 años después de que le comenzó a dar. O sea, ya va a estar grave el asunto. Con una empresa pasa igual. La manera más sencilla de usted percatarse si el negocio deja o no es separar esos dividendos o esos otros ingresos que no tienen que ver con la operación. Por ejemplo, si mi negocio es una pulpería y yo vendo y compro abarrotes y demás, y además de eso tengo licorera, y además de eso tengo ferretería y artículos de ferretería y todo lo demás, bueno, está bien. Esa es mi actividad principal, yo tengo que ver que eso deje. Ahora, si compro un taxi, por ejemplo, y lo pongo a trabajar, ya eso es otra actividad económica, diferente a la que yo me dedico. Eso está, ok, a nombre de la misma empresa tiene que ir en el estado. Pero, tiene que estar aparte de las actividades normales. ¿Por qué? Porque si mi negocio comienza a ir en pérdida, yo logro distinguir qué es la actividad normal de la empresa la que me está generando esa pérdida y tomo las decisiones del caso. A veces pasa de que en realidad son otras actividades económicas las que nos están generando la pérdida y no la operación normal. Por eso es que cuando usted tiene varias actividades económicas se separan. El detalle con los dividendos, con los intereses, que también los intereses van en otros ingresos, es que ellos no me generan a mí un costo. Tuvieron una inversión y después yo voy a recoger la inversión y los intereses. Igual las acciones me generan dividendos y si yo vendo esas acciones, recupero la inversión. Ahora,
Dividendos, intereses van en otros ingresos. ¿Por qué? Porque me generan un ingreso, un aumento positivo de dinero, pero no influyen en los gastos ni en los costos, y eso podría disfrazar de utilidad ciertas pérdidas que yo pueda tener dentro de la empresa, y eso me afecta la información contable y me afecta la toma de decisiones. Entonces tiene que ir ahí en otros ingresos, ya al lado abajo de la utilidad. Ahora, tenemos lo que es, dice que la cuenta de estimación por disminución en valor en acciones. A ver. Ok. Vamos a ver un detalle aquí. Ok, entonces el tema de estimación lo dejamos para mañana y seguimos entonces en el 4.1.4, que es la venta de la inversión en acciones a largo plazo. ¿Cómo las vamos a vender? Ahora, cuando la empresa decide vender acciones que tiene como inversión, se debe cancelar esa inversión con un asiento de diario registrando la venta de esta. Ahora, ¿por qué vendemos acciones? Sí, me parece que sí. Vamos a tener que revisar eso mañana. Ahora, ¿por qué es que vendemos acciones? Muy fácil. Las acciones, nosotros dentro de la empresa vamos a venderlas primero puede ser que no nos esté dando el rendimiento que deseamos. Cabe recalcar que es una inversión a largo plazo. Esto puede durar 5 o 10 años perfectamente en comenzar a dar beneficios. Eso sí es un negocio que está empezando. Si usted compra acciones de un negocio que ya está montado, bueno, usted comienza teniendo ganancias a partir del año en que declaren dividendos y que usted esté ahí. Ahora, tenemos que recordar que las acciones nosotros las compramos con el dinero que nos sobraba en la empresa. Y yo les di ciertos ejemplos. Por ejemplo, usted tiene cesantías. Ahí que puede ser que tenga que pagárselas a sus empleados. Usted no sabe si los va a despedir, si van a renunciar, si los va a despedir sin justa causa. En el caso de que renuncien o que los despidan sin derecho a los goces salariales, estamos hablando de que usted no tendría que pagar la cesantía. Es un gasto que no tuvo que hacer. Pero lo sano es tener una provisión para en el caso de que eso se dé, usted tenga el dinero disponible. Mucho de ese dinero, sobre todo si usted es de una empresa que tal vez su empleado más nuevo tiene 10 años de estar trabajando en la empresa, usted sabe que es muy difícil despedir a una persona, casi todos se pensionan en la empresa, entonces usted puede hacer una provisión más pequeña e incluso puede tomar esa provisión e invertirla. También el dinero que va sobrando de gastos que no conllevan una erogación de efectivo. Estemos hablando de temas que ya vimos, la provisión para cuentas incobrables, ese dinero usted lo puede invertir.
tal vez no a tan a largo plazo, puede ser que usted lo invierta a corto plazo, pero igual en compra de acciones. Recordemos que si comprábamos acciones a corto plazo ya no iban a estar en los activos no corrientes como inversiones a largo plazo en acciones, sino que iban a ser inversiones transitorias y ya eso sí iba a estar dentro de los activos corrientes, porque serían a corto plazo. Puede ser que usted el dinero de esas estimaciones para incobrarle lo meta ahí, el dinero que va a ir quedando sobrando por los gastos por depreciación, que el gasto por depreciación es un desgaste que sufre el edificio, por ejemplo, y ese desgaste lo vamos a tener compensado con esos gastos por depreciación que hemos hecho año con año, pero un edificio puede durar 10 años, 15 años en perfecto estado. Usted puede tomar ese dinero e invertirlo, hacer que ese dinero crezca, compensar lo que es la inflación y todo lo demás. Entonces, puede ser que ese dinero que a usted le sobraba, ahora le haga falta, sea que va a pagar la cesantía, sea que va a remodelar el edificio, sea que se declararon cuentas incobrables y que por lo tanto usted tuvo que hacer mano de ese dinero para compensar el efectivo que le dejó de entrar en la empresa y así no afectar la liquidez. Utilidad aparte, ya sabemos que si aumentaron los gastos por incobrables, me va a disminuir la utilidad, pero por lo menos compensamos el hecho de que no nos va a hacer falta el dinero para seguir moviéndonos como empresa y ahí en el proceso nos vamos a ir recuperando. Entonces, todas esas son razones por las cuales se puede vender la acción. Lo otro es que dentro de nuestras proyecciones de mercado el precio de esas acciones vaya a caer. Ejemplo Coca-Cola, ¿verdad? Yo creo que ya lo hemos hablado varias veces aquí de lo que hizo Cristiano Ronaldo, que corrió las Coca-Colas y dijo, no, mejor agua. Las acciones cayeron un 22%. ¿Por qué? Porque muchos vendieron las acciones de una vez. Tal vez era una inversión ni tan a largo plazo, tal vez era transitoria, se les ocurrió comprarla para tenerla ahí un par de meses, se dieron cuenta de eso y una vez la vendieron porque si no iban a perder dinero. Empresas que suben y caen, y hay un montón de casos que usted puede buscar en internet incluso. Y ahí hablamos de lo que está pasando ahorita. ¿Qué tiempos de pandemia? ¿Cuáles fueron las empresas que aumentaron sus ventas durante estos casi 2 años de pandemia? Las de comida rápida, sobre todo las que son para llevar. Los servicios como Uber, que tiene Uber Eats, entonces eso aumentó la cantidad de usuarios, la cantidad de uso que se le daba. Los servicios de streaming, Disney Plus, Netflix, Spotify, todo eso, todo un aumento. Ok, eso es lo normal que usted ve, pero son empresas grandes que ahora tienen todavía más ventas y que después se va a regular. Las empresas que tuvieron unas buenas ventas y las que han tenido mejor aumento en su valor en acciones y demás han sido las empresas médicas. Por ejemplo, las fábricas que hacen estas mascarillas desechables. Estas mascarillas antes valían 100 colones, 150 colones. Ahora, la usan mucho los médicos, pero también, por ejemplo, en agricultura, en construcción. Si usted va a hacer unos trabajos en su casa y va a lijar madera, o está haciendo un trabajo en el campo y ocupa esparcir cal por los árboles,
Una máscara que se venden para esas cosas, que ya duran mucho tiempo y tienen filtros y demás, puede costar 5,000 colones, las baratillas, 15,000, 20,000 las caras. Y tal vez usted le echa cal a los árboles una vez al año, una vez cada 6 meses. Entonces no vale la pena comprar una de esas. Usted iba a la farmacia, se compraba una de estas desechables, le funcionaba igual y listo. Al final de la jornada la desechaba y se acabó el problema. Ahora, ¿qué pasó? Ahora una mascarilla de estas vale 500 colones, 1,000 colones, depende de dónde. Depende de dónde la compre y de la necesidad que tenga usted para comprarla en ese momento. La va a encontrar más cara o menos o más cómoda. Las empresas que fabrican mascarillas, muchas están en China. Tiene sentido. La verdad es que tiene sentido que estén en Asia. ¿Por qué? Porque la cultura asiática tiene esa costumbre que si usted se enferma, sea gripe, sea alergia o sea lo que sea, usted usa una mascarilla. Por respeto a las demás personas, ellos ya tienen eso muy interiorizado. Así controlan pandemias y todo lo demás. Sobre todo lo que es la gripe común. Entonces, de repente todo el mundo comienza a comprar mascarillas y la producción normal de esas empresas no es suficiente. Tienen que aumentar jornadas, tienen que aumentar recursos, sacan a la venta acciones, la gente compra acciones, las acciones aumentan de precio, las ventas aumentan también y genera buenos dividendos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas personas decían que la pandemia eran inventos del gobierno y no sé qué y no sé cuánto? Porque muchas empresas se vieron beneficiadas, sobre todo empresas médicas y empresas que estaban casi quebradas se lograron salvar. Entonces, incluso véanlo así, Kodak, ¿saben cuál es Kodak? La empresa de los rollos de fotos de antes y las cámaras y eso. Kodak es una de las empresas que invirtió construyendo una planta para elaboración de vacunas. Y esa es donde dice, ¿cómo? Todo el mundo se tiró a esto. Ese fue el salvavidas de Kodak. Ahora, después de que pase el tiempo de la locura de las pandemias y las vacunas, vamos a ver cómo le va. Pero entonces ahí viene el punto. Esas empresas sufrieron un aumento en el precio de las acciones, un aumento en las utilidades, un aumento en todo. Pero la pandemia probablemente no va a durar para siempre. Y es ahí donde viene el detalle. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Tenemos que hacer una estimación, tenemos que ver cómo va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque si usted compró acciones, cuando esto comenzó, recién diciembre, enero, que todavía no estaba esparcido a nivel mundial, y tuvo la buena fortuna de comprar acciones de una empresa médica, yo le diría hoy a septiembre de 2021, que usted ya tiene más de año y medio de haber invertido en esa empresa, yo le diría, venda. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que sus acciones aumentaron de valor y puede ser que para el otro año comience a relajarse las medidas, ya la gente no use mascarillas y las acciones caigan. Esa puede ser otra razón para vender acciones a largo plazo. Un aumento repentino que usted sabe que no va a durar para siempre, entonces aprovecha el pico y vende. Ahora, como en todo, si usted no se informa bien, puede ser que de repente compre acciones de esas empresas médicas en este momento y de aquí al 2022
lo único que haga es bajar, bajar, bajar y bajar. Y más bien tuvo una pérdida en esas acciones. Entonces, es parte de lo que ustedes tienen que conocer. Eso en cuanto a lo que son las ventas de las acciones. Ya para el asiento de la venta, ese es muy sencillo, porque es igual, son las mismas cuentas con las que entró, tiene que salir. Entonces, si nosotros lo registramos como inversión a largo plazo en acciones al debe, contra efectivo, nosotros tenemos que hacer al revés. Efectivo contra inversiones a largo plazo. El detalle es si usted las vende por un precio mayor al que lo compró, obviamente tiene que registrar una utilidad. De igual manera que cuando hacíamos el efectivo en moneda extranjera, ¿se acuerdan que íbamos a tener una ganancia por diferencial cambiario? Que vamos a tener una ganancia por venta de acciones. Porque el precio, el valor de mercado es más alto. Y entonces esa ganancia o ese ingreso por venta de acciones lo vamos a tener al haber. Porque vamos a recibir más dinero del que vale la inversión y entonces tiene que compensarlo de ese lado. Si fuera al revés y la vendimos a un precio menor, del lado del efectivo vamos a tener un monto menor que el que hay en inversión a largo plazo en acciones. Inversión a largo plazo en acciones estaría al haber por un monto más alto, entonces al debe tengo que anotar la pérdida o el gasto que tuvimos en esa venta de acciones. Y es así, básicamente, como vamos a tener esa venta. ¿Qué es el detalle? Cuando se venden acciones, también puede ser que tengamos que pagar una comisión. Entonces, ya eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de realizar esa venta. Es un gasto adicional que puede tener la empresa. Si es que alguien me ayuda a posicionar esas acciones, si usted las vende por fuera de una empresa que esté interesada, se las vende y todo lo más, ahí hay que ver el proceso en sí y listo. Como cuando uno vende un terreno, ¿verdad? Si hay una persona que le ayuda a venderlo, hay una comisión ahí de por medio. Ahora,